Respiración. En este capítulo descubrirás todos los secretos de la respiración de un apneísta, aprenderás los secretos del sistema de compañeros y comprenderás la importancia de mantenerse en forma. La respiración. Cuando respiramos normalmente, renovamos solo una mínima parte del volumen de aire de nuestros pulmones. Los pulmones no están en contacto directo con el exterior. Para llegar a ellos, el aire debe pasar primero a través de una serie de cavidades: nariz y boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, etc., en los que no se produce intercambio de gases y por eso los llamamos espacios muertos. Por lo tanto, en cada inspiración, el primer aire que llega a los pulmones es el expirado en la exhalación anterior, que se ha quedado en los espacios muertos. Este aire aporta menos oxígeno a los pulmones. Cuando se respira a través de un tubo, aumenta el tamaño de los espacios muertos, lo que reduce la eficiencia respiratoria. Si usas un tubo, tienes que respirar más profundamente. La respiración externa de poco serviría sin la interna. Para producir energía, nuestro cuerpo necesita el oxígeno del aire. Las moléculas de este gas se recogen en los pulmones y se distribuyen por todo el cuerpo a través del sistema circulatorio. La sangre se bombea desde el corazón, a través de las arterias hasta los capilares, que tienen paredes tan delgadas que las moléculas de oxígeno pueden atravesarlas difundiéndose en las células. De igual manera, el dióxido de carbono de las células entra en los capilares. La sangre pobre en oxígeno es aspirada por el corazón y bombeada a los pulmones, donde se libera del dióxido de carbono y se recarga con oxígeno. El reflejo de inmersión. El reflejo de inmersión es el conjunto de reacciones del sistema cardiovascular y respiratorio que se dan en todos los mamíferos, especialmente en las especies marinas, cetáceos, pinnípedos, etc., cuando se sumergen en el agua. El reflejo de inmersión se activa por el contacto de la cara con el agua fría. Los cambios fisiológicos que se producen son: reducción de la frecuencia cardíaca, bradicardia; vasoconstricción periférica y afluencia de la sangre principalmente a los órganos vitales; aumento de la presión arterial media. Los cambios fisiológicos producidos por el reflejo de inmersión están encaminados a reducir el consumo de oxígeno. Aunque el hombre no es un mamífero predominantemente acuático, el reflejo de inmersión aparece en los humanos de forma especialmente desarrollada. La ventilación. Una buena técnica de respiración te permitirá lograr fácilmente tiempos de apnea mayores de una manera totalmente natural. Usando una analogía, podríamos decir que nuestro cuerpo es como un coche, mientras que nuestras apneas son comparables al tiempo que pasamos entre un repostaje y el siguiente, o entre una respiración y la siguiente. ¿Cómo podríamos ahorrar combustible y alargar el tiempo entre una parada y otra? Lo primero que debes hacer, desde luego, es utilizar un depósito lo más grande posible que permita una gran autonomía. El depósito del apneísta son los pulmones, por lo que tenemos que aprender a sacarles el máximo partido. Un segundo factor que afecta significativamente al consumo de combustible de un automóvil es el tipo de terreno sobre el que éste circula: asfalto, arena, cuesta arriba o cuesta abajo. Y para el apneísta esto significa mar plato o movido, frío, calor, corriente favorable o contraria, etc. Una vez más, debemos aprender a adaptarnos de la mejor manera posible a las condiciones meteorológicas. Por último, lo que más condiciona el consumo de combustible de un coche es el estilo de conducción, que puede ser deportivo, tranquilo o distraído.
que en un buceador se traduce en movimientos rápidos, relajados o descoordinados. Este aspecto es sin duda el que más afecta a nuestra autonomía. Si nuestra meta es aumentarla, queda claro lo importante que es aprender a conducir bien para ahorrar gasolina y no solo llenar el depósito al máximo. Nuestro cuerpo y nuestras células necesitan energía para funcionar, energía que se obtiene gracias al oxígeno contenido en el aire que respiramos. Cuanto más trabajan nuestros músculos, al correr, moverse, levantar pesas o aletear, más rápidamente consumen el oxígeno disponible y mayor es la producción de CO2, que es el producto de desecho originado por el metabolismo del oxígeno. Es por eso que cuando hacemos actividades físicas sentimos la necesidad de respirar con más frecuencia y con más fuerza de lo normal. Nos quedamos sin aliento. Debemos alimentar nuestro sistema con una cantidad mayor de oxígeno. Para mejorar el rendimiento en apnea hay que aprender a aumentar el intercambio de gases y aprovechar al máximo la capacidad pulmonar. Los pulmones, situados dentro de la caja torácica, están rodeados por los músculos que se ocupan de su expansión, en la inspiración, o de su compresión, en la expiración. Los pulmones no se mueven por sí mismos, sino que siguen las contracciones y relajaciones de los músculos respiratorios que los rodean. Los principales músculos que intervienen en la respiración son el diafragma, los abdominales y los músculos intercostales. El diafragma es un músculo circular que está unido a la base de la caja torácica y separa el área pulmonar que queda por encima de él de la abdominal que queda por debajo. Su contracción hacia la zona abdominal crea una expansión de la parte inferior de los pulmones, es decir, provoca una inspiración diafragmática. Si cuantificamos el volumen de aire movido mediante el uso del diafragma, podríamos decir, simplificando, que se corresponde aproximadamente con el 60% del total. Los abdominales se componen de diferentes grupos musculares situados en el abdomen, que se sujetan a las costillas inferiores por arriba y a la pelvis por abajo. En lo concerniente a la respiración, los abdominales pueden definirse como músculos antagonistas del diafragma. Su contracción, voluntaria o involuntaria, de hecho, impide físicamente el correcto movimiento del diafragma hacia abajo. Cuando se utiliza el diafragma para inspirar, los abdominales deben estar relajados y distendidos. Los músculos intercostales también están compuestos por varios grupos de músculos y se encuentran en el costado y entre las costillas. La contracción de los músculos intercostales crea una expansión de la zona alta de los pulmones, es decir, una inspiración torácica. Su relajación provoca un lento pero constante deshinchado del pecho con una expiración torácica. Si cuantificamos el volumen de aire movido por los músculos intercostales, podemos decir que se corresponde aproximadamente con el 30% del total. Tu instructor PSS te enseñará los ejercicios de respiración y relajación necesarios para mejorar el rendimiento en apnea. Preparando la apnea. Ahora que ya conoces la ubicación y las funciones de los diferentes músculos respiratorios, veamos cómo usarlos y para qué. La primera fase de preparación de la apnea, es decir, cuando estás en la superficie flotando y sin moverte, es sentir tu cuerpo. Notarás que algunas partes están en tensión. Localízalas y relaja los músculos uno a uno, sin prisa, hasta que la relajación sea general. Cuando consigas la relajación muscular adecuada, comienza a respirar utilizando solo el diafragma.
inspiración diafragmática y expiración diafragmática pasiva. Durante esta fase no debes usar los músculos intercostales, así que respira sin hinchar el pecho. El tiempo dedicado a la respiración diafragmática dependerá de tu habilidad para permanecer relajado. Cuando estés preparado para hacer la última inspiración, antes de descender, haz una expiración forzada utilizando los músculos abdominales. A continuación, realiza una inspiración diafragmática completa, 60% del volumen, y complétala con la respiración torácica, 30% del volumen. En este momento, quítate el tubo de la boca y haz un picado. Una buena preparación se puede estropear por efectuar movimientos rápidos y descoordinados. Son típicos de los principiantes, por lo que para ahorrar oxígeno durante la apnea, esfuérzate en moverte siempre lenta y coordinadamente. Para aprender las técnicas de ejecución de los ejercicios de respiración de forma natural y relajada, tu instructor te ayudará a hacerlos primero en seco, tumbado boca arriba, y después en aguas confinadas, flotando en la superficie y respirando por el tubo. Bajo su supervisión, aprenderás otros detalles importantes con respecto a la relajación y a la respiración. La respiración de recuperación. Después de una apnea, el organismo tendrá niveles bajos de oxígeno y altos de dióxido de carbono, por lo que será necesario efectuar una respiración de recuperación. La respiración, nada más emerger, debería ser a base de respiraciones profundas aceleradas y expiraciones pasivas normales. Esta fase de respiración acelerada no debería durar más de 1 minuto. El tiempo en superficie entre 2 inmersiones debe ser suficiente para recuperar las condiciones iniciales. Tu instructor PSS te ayudará a aprender a hacer la respiración de recuperación. El intercambio gaseoso y la pérdida de consciencia o blackout. ¿Qué empuja a las moléculas de gas a través de las paredes de los capilares? La diferente concentración a ambos lados de la pared. Por ejemplo, si la sangre es rica en oxígeno mientras que el tejido al otro lado del capilar es pobre, las moléculas de oxígeno pasarán de la sangre al tejido. Lo contrario ocurre en los pulmones. El interior, de hecho, se parece más a una esponja que a un globo. Hay miles de pequeños saquitos de aire llamados alvéolos. Cuando inspiramos, los alvéolos se hinchan y se llenan de aire. La sangre de los capilares que rodean cada alvéolo es pobre en oxígeno y obtiene sus moléculas del aire alveolar. Después de un tiempo en apnea, sin embargo, el aire de los alvéolos también se vuelve pobre en oxígeno y el cuerpo reacciona contrayendo el diafragma. Contracciones diafragmáticas. Así, el aire que está en contacto con la pared del alvéolo tiene un poco más de oxígeno. Sin embargo, si la apnea continúa, las contracciones del diafragma dejan de ser eficaces, el oxígeno no llega a la sangre y por tanto tampoco a los tejidos. Como consecuencia de esto, se puede perder la consciencia. Desmayarse en el agua puede ser muy peligroso, especialmente si estás solo, porque podría conllevar el ahogamiento. Además, la densidad de moléculas de oxígeno presentes en un alvéolo depende del volumen del mismo. Cuando la presión disminuye, al ascender, aumenta el volumen del alvéolo y las moléculas de oxígeno son más escasas. Si alargas la apnea más allá de tus límites bajo el agua, es posible que te desmayes en los últimos metros de ascenso, cuando la presión del aire en los alvéolos disminuye drásticamente. La hiperventilación.
No debemos confundir ventilación profunda con hiperventilación. La hiperventilación se realiza con respiraciones forzadas y rápidas, lo que provoca una disminución de la cantidad de dióxido de carbono en los alveolos pulmonares, sin aumentar los niveles de oxígeno en el cuerpo ni el volumen de aire inspirado. Puesto que es precisamente el exceso de dióxido de carbono en los pulmones el que estimula el acto respiratorio, la hiperventilación prolongada puede ser peligrosa. El descenso del nivel de dióxido de carbono en los pulmones retrasa la llegada del estímulo de respirar y las contracciones diafragmáticas. Este retraso podría llevarte a prolongar la apnea hasta llegar a un nivel de oxígeno en los alveolos pulmonares demasiado bajo, que desencadenaría un síncope, también llamado blackout. La disnea. Si haces un esfuerzo prolongado, las células producen una cantidad importante de dióxido de carbono, lo que te estimula a respirar más rápido. Si tu respiración de recuperación es superficial, su eficacia disminuirá y la eliminación del dióxido de carbono no será suficiente para reducir el estímulo respiratorio. Se crea así un círculo vicioso que te hace respirar rápida y superficialmente mientras permanece la sensación de falta de aire. Esto es la disnea. Ahora que conoces mejor la respiración, sabes cómo controlar la disnea. Párate, interrumpe toda actividad y efectúa algunas respiraciones profundas, tratando de expulsar todo el aire de los pulmones. El sistema de compañeros. El sistema de compañeros hace el buceo más seguro, más divertido y más fácil. Dado que la seguridad se basa en la presencia del compañero, tienes que estar siempre cerca y listo para actuar. Una excepción a este procedimiento de estar codo con codo es el momento de la apnea, donde se adopta el método uno arriba, uno abajo. Cuando un apneísta se sumerge, el compañero se queda en la superficie y lo supervisa, sin perderlo nunca de vista. Cada apneísta debe limitar la profundidad de sus inmersiones a la profundidad máxima que es capaz de alcanzar su compañero. De lo contrario, si el buceador que necesita ayuda está a una profundidad mayor, no habrá nadie que le pueda ayudar. Condiciones de salud y forma física. Si tienes un resfriado fuerte o una sinusitis o cualquier otro problema de salud, es mejor que no bucees y pospongas la salida. Bucear es fácil y no requiere un cuerpo olímpico. Pero si por alguna razón necesitas nadar a contracorriente, una musculatura desarrollada en las piernas y una buena forma física ayudará. Tu preparación física será en este caso uno de los procedimientos de seguridad más importantes. Para los apneístas, el mejor deporte que se puede practicar es la apnea y la natación con máscara, tubo y aletas. También son de ayuda los deportes aeróbicos que mejoran la capacidad física y cardiovascular. Alternativas a la apnea válidas a la hora de entrenar pueden ser la bicicleta, correr, la marcha, etc. En el próximo capítulo conocerás más sobre el mundo subacuático y sus fenómenos naturales. Aprenderás a organizar salidas de apnea y practicarás la asistencia y el rescate de tus compañeros.